Lecture 4. Lección 4. The Bible's own system, the basic scheme. Lección 4. El sistema bíblico, el esquema básico. The basic scheme of the two ages can be simply explained by means of three statements or propositions. El esquema básico de las Escrituras se puede explicar con tres declaraciones, lo que vamos a llamar tres proposiciones. And since we have looked at many texts, I will not look up a lot of them thinking that you already understand them. Y como hemos ya considerado muchos pasajes sobre el tema, no voy a ir otra vez asumiendo que ya ustedes lo entienden. Proposition 1. Proposición número 1. This age and the age to come, taken together, exhaust all time, including the endless time of the eternal state. La suma de este siglo presente y el siglo venidero abarca todo el tiempo que existe, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. The simplest way to see the truth of this first proposition is to compare the two parallel passages we looked at earlier. Y la manera más sencilla de comprobar esta proposición es comparando los dos pasajes paralelos que ya hemos visto. Matthew 12:2 is clearly parallel to Mark 3:29. Mateo 12:2 claramente es paralelo de Marcos 3:29. Matthew 12:32 says Mateo 12:32 dice that the unpardonable sin shall not be forgiven him either in this age or in the age to come. Dice que el pecado imperdonable no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mark 3:29 says that such a person never has forgiveness but is guilty of an eternal sin. Mientras que Marcos 3:29 dice que tal persona no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. So to not be forgiven in this age or the age to come Así que el no ser perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero means never to be forgiven, es lo mismo que decir que nunca será perdonado, and this implies that this age and the age to come lo cual implica que este siglo y el siglo venidero exhaust all time. consumen todo el tiempo disponible. There is no other time in which to be forgiven. No hay ningún otro tiempo cuando uno pueda ser perdonado que estos dos tiempos. Now this same point is suggested by Mark 10:29 and 30. También este punto es sugerido por Marcos 10, versículos 29 y 30. Where you have the contrast between this present age and the age to come. Donde hallamos el contraste de el siglo de este siglo y el siglo venidero. And we learned there that this present age is the age of persecution and of God's blessing through the church. Aprendemos de este pasaje que este siglo es el siglo de la persecución y de la bendición de Dios a la iglesia, But the age to come is the age of eternal life. y que el siglo venidero es el siglo de la vida eterna, This clearly implies that the age to come is eternal. lo cual implica que el siglo venidero es eterno. Another important passage is 1 Timothy 6:17 to 19. Otro pasaje importante, 1 Timoteo 6, versículos 17 y 19, 17 al 19. This passage contrasts the present age with the future age. Este pasaje contrasta el presente siglo con el siglo futuro. True riches and life indeed, or eternal life, is the life of the future age. Cuando dice que sean ricos, buen fundamento para lo porvenir, es lo mismo que el siglo futuro o la vida eterna. And this is contrasted with the temporary life and uncertain riches of the present age. Lo cual está contrastado con la vida temporal y las riquezas inciertas de la vida presente. The implication is that these two ages exhaust all conceivable human conditions. La implicación es que estos dos siglos, estas dos épocas, la suma de estas dos épocas abarcan todo el tiempo
existente. There are only two kinds of life and two kinds of riches, Hay solo dos tipos de vida y dos tipos de riquezas. and thus there are only two ages. Por lo tanto, hay solamente dos siglos o dos épocas. The present temporary age La época o el tiempo presente and the future eternal age. y la época o el tiempo futuro. Now you may ask the question, when did this age begin? Ahora usted podría hacerse la pregunta, ¿cuándo se inició este siglo? Well, I think there's an answer to that question. Bueno, creo que tenemos una respuesta. And the answer is that this age originated at the beginning of human history. Este siglo inició con el principio de la historia humana, With the creation and fall of mankind. con la creación, con la caída del hombre. This age did not begin at the time of Christ's advent, Este siglo no empezó con la venida de Cristo, but was in existence even from the beginning. sino que existía desde el principio. Now here's my evidence for this. Aquí voy a traer la evidencia para apoyar lo que he dicho. The phraseology, this age and the age to come, La frase este siglo y el siglo venidero is not found in the Old Testament. no se encuentra en el Antiguo Testamento, It seems to have originated with the rabbis of the intertestamental period. sino más bien que parece que es una terminología que se originó con los rabinos del período intertestamentario. The Old Testament contrasted the present state of things with the future redeemed order. El Antiguo Testamento contrastaba la actualidad como estaba. The rabbis systematized this by contrasting this age with the age to come. Así que el Antiguo Testamento hablaba del orden presente con un orden futuro de redención y bendición, mientras que el sistema rabínico, este siglo y el siglo por venir. It seems that Jesus and his apostles adopted this terminology Aparentemente Jesús y sus apóstoles adoptaron esta terminología as an accurate way to state systematically the Old Testament teaching. como una manera precisa de sistematizar las enseñanzas del Antiguo Testamento. And so, consistent with this, Así que consistente con estas enseñanzas, Jesus and the apostles never teach that this present age is of recent origin. los apóstoles y el Señor Jesucristo nunca enseñan que este siglo es de origen reciente. From the very beginning of his ministry, Jesus assumes that this age is already in existence. Desde el principio de su ministerio, Jesucristo asume que este siglo ya se originó en el pasado. Matthew 12:32 and Mark 10:30. Mateo 2:32 y Marcos 10:30. Now the character of this age also points to the fact that it originated with the creation and the fall. El carácter de este siglo también implica que este siglo se inició con la creación y la caída de la humanidad. This age seems to be the natural order of creation. Este siglo parece ser el orden natural de la creación. This is implied by phrases like, the sons of this age marry, Por ejemplo, hay frases que lo implican como los hijos de este siglo se casan, Luke 20:34, Lucas 20:34, and a phrase like, those who are rich in this age. y otra frase como los ricos de este siglo. Since the beginning of creation, Desde el principio de la creación there have been rich people han habido ricos and there has been marriage. y ha habido matrimonio. But this age is also the evil order produced by the fall right after creation. Pero también este siglo es el orden malvado producido por la caída del hombre. It is a present evil age Es un siglo presente malo, with Satan as its God. con Satanás como su Dios. Galatians 1:4, 2 Corinthians 4:4. Gálatas 1:4 y 2 Corintios 4:4. So we must conclude that this age originated with the events at the beginning of human history. Así que debemos concluir que este siglo se originó con los primeros eventos de la historia de la humanidad. The events that shaped the world as we know it.
los eventos que dieron forma a este mundo como lo conocemos hoy en día. This age and the age to come originated at the beginning of human history Este siglo y el siglo por venir se originaron en el principio de la historia de la humanidad and exhaust all periods of human existence to all eternity. This age and the age to come. Yes. Este siglo y el siglo venidero, la suma de esos dos siglos, inicia con la historia de la humanidad y abarcan todo el tiempo hasta el fin de la eternidad. So if the two ages exhaust all possible time, Así que si los dos siglos abarcan todo el tiempo posible que puede existir, there is no possibility of a state intermediate between them. no hay la posibilidad, no existe la posibilidad de un tiempo intermedio entre los dos siglos. So we may sum up this way. Así que podemos resumirlo de la siguiente manera. There is no period of human history before this age. No hay un periodo de historia humana antes de este siglo. There is no period between this age and the age to come. No hay un periodo entre este siglo y el siglo venidero. There is no period after the age to Y come. no hay ningún periodo de tiempo después del siglo venidero, It is eternal. porque es eterno. Proposition 2. Proposición número 2. This age and the age to come are qualitatively different states of human existence, Este siglo y el siglo venidero son estados de existencia humana cualitativamente diferentes and qualitatively different periods in the history of the world. y son periodos cualitativamente diferentes en la historia del mundo. This age does not evolve or change through any natural or gradual process into the age to come. Este siglo presente no evoluciona poco a poco hasta convertirse en el siglo venidero. The difference is that between the natural and the supernatural order. Sino que la diferencia está en el orden, que uno es natural y otro es sobrenatural. And the passage here that is so crucial is Luke 20, 34 to 36. Y el pasaje indispensable para esto es Lucas 20, del 34 al 36. Luis will read it for us. 20, 34 to 36. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. The theme of this context is plainly the resurrection of the dead. El tema de este contexto es la resurrección de los muertos. You remember that Jesus is debating with the Sadducees. Recordarán que Jesucristo está debatiendo con los saduceos. Jesus uses the two-age terminology to contrast this present age with the age of resurrection. Y Jesucristo utiliza la terminología de este siglo para contrastarla con la época o el siglo de la resurrección. That is the age to come. El siglo venidero, en otras palabras. Now, what are the differences, according to this passage, between this age and the age to come? Ahora, según este pasaje, ¿cuáles son las diferencias entre este siglo y el siglo venidero? Well, they are not difficult to discover. Creo que no son difíciles de descubrir, They lay on the surface of the passage. sino que están en la superficie del pasaje. And you see them in the chart that you have in your notes. Y lo ven en la gráfica que ustedes tienen en su bosquejo. The contrasts are marriage in contrast to no marriage, Por ejemplo, tenemos que en este siglo hay casamiento, en el siglo venidero no hay casamiento. death in this age, but no death in the age to come. Muerte en este siglo, pero no muerte en el siglo venidero. This age is composed of evil and good men mixed together. En este siglo hay una combinación o una mezcla de hombres justos e injustos. In the age to come, there are only sons of God. En el siglo venidero solo hay hijos de Dios. And in this age, men are natural men who marry and who die. En este siglo los hombres son naturales, que se casan y que mueren.
But in the age to come, they are resurrected men. They are sons of God, being sons of the resurrection. Pero en el siglo venidero son hombres resucitados, hijos de Dios, hijos de la resurrección. And these contrasts are clear. Y estos contrastes son claros en el pasaje, And they remind us of another parallel passage. los cuales nos recuerdan de otro pasaje paralelo. Matthew 13, 24 to 30, Mateo- and 36 to 43. Mateo 13, 24, 13, 24 to 30, 24 al 30 y 36 to 43. 36 al 43. Let's look at verses 36 to 43 especially. Luis, would you read those? Okay. 26 to 30. 36 to 43. 36 to 43, Matthew 13. Mateo 13, versículo 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Now you see the similar contrast here. Aquí ven un contraste similar también. In this passage, we find the contrast between mixed wheat and tares. En este pasaje hallamos el contraste entre el trigo mezclado con cizaña, which stand for good and evil men. lo cual representa hombres buenos y hombres malos. This is the condition of the field before harvest. Esta es la condición del campo antes de la cosecha. But there is a future condition of the field Pero hay una condición futura del campo after harvest comes. después de la cosecha, And there we find only the wheat donde hallamos solo trigo, or good men in the age to come. o en otra palabra, hombres buenos en el siglo venidero. We also have implied the contrast between natural and glorified men. También hay un contraste entre la condición natural y la condición glorificada. After the harvest, the righteous shine forth as the sun. Después de la cosecha, los justos brillan como el sol. This speaks of resurrection and glorification. Hablando de la resurrección, la glorificación. So in the age to come, you have only sons of God in a resurrected condition. Así que en el siglo venidero solo estarán los hijos de Dios, los hijos de la resurrección. It is the same system as Luke 20. El mismo sistema de Lucas capítulo 20. This is perhaps the most important passage in the Bible. Este es probablemente el pasaje más importante de las Escrituras On eschatology. sobre escatología. At least sometimes I like to say A veces me gusta decir that I build my eschatology not on Revelation 20, que mi escatología no está edificada sobre Apocalipsis 20, but on Luke 20. sino en Lucas 20. Proposition 3. Proposición número 3. This age and the age to come are divided by the judgment of the wicked Este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio de los impíos and the resurrection of the righteous, y la resurrección de los justos, which end this age and inaugurate the age to come. los cuales ponen fin a este siglo e inauguran el siglo venidero. Now, massive support exists for this proposition in the New Testament. Hay sobreabundante apoyo en el Nuevo Testamento a esta proposición. Let me give you only a sampling of it. Permítame solo darle un muestrario. First, Luke 20:35 teaches that attaining to that age is equivalent to attaining to the resurrection of the dead.
Primero Lucas 20:35 nos dice que entrar en el siglo venidero es lo mismo que entrar en la resurrección de los justos. The resurrection is the door out of this age and into the age to come. La resurrección es la puerta que nos da la salida de este mundo y la entrada al mundo o al siglo venidero. When, however, according to the New Testament, does the resurrection occur? Ahora, según el Nuevo Testamento, ¿cuándo ocurre la resurrección? According to the uniform and repeated teaching of the New Testament, it occurs at Christ's return. Según la repetida enseñanza del Nuevo Testamento, ocurre en la segunda venida de Cristo. 1 Corinthians 15, 22 and 23. Primero los Corintios 15, 22 y 23. 1 Corinthians 15, 50 to 55. 15, 50 al 55. 1 Thessalonians 4:16. Y Primera Tesalonicenses 4, 16. Secondly, En segundo lugar, Matthew 13, 39 to 43 Mateo 13 del 39 al 43 refers to the same event as Luke 20, 35. se refiere al mismo evento de Lucas 20:35. But it is clearly a reference to the judgment of the wicked and the resurrection of the righteous, which occur at the second coming of Christ. Pero claramente se refiere al juicio de los impíos, a la resurrección de los justos, los cuales ambos suceden en la venida de Cristo. Matthew 24:30 teaches that the judgment occurs when Christ comes. Mateo 24:30 nos enseña que el juicio ocurre en la venida de Cristo. Matthew 25:31 teaches that that eternal life is given to the righteous at Christ's coming. Y Mateo 25:31 nos enseña que en la venida de Cristo se le otorga vida eterna a los justos. A third argument here. Tercer argumento. In the age to come, we receive eternal life. En el siglo venidero recibimos vida eterna. Mark 10:30. Marcos 10:30. But we receive eternal life at Christ's second coming. Pero también recibimos la vida eterna en la segunda venida. Matthew 25:31 and 46. Mateo 25, 31 y 36. Fourth argument. Cuarto argumento. Titus 2, 11 to 13 Tito 2 del 11 al 13 implies that the second coming consummates this age and brings in the age to come. implica que la segunda venida pone fin o consumación a este siglo e inmediatamente es el inicio del próximo. It reads this way. Dice lo siguiente: For the grace of God has appeared, porque la gracia de Dios se ha manifestado bringing salvation to all men, para salvación a todos los hombres, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, righteously and godly in the present age, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, looking for the blessed hope aguardando la esperanza bienaventurada and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Our hope for deliverance from the present age Nuestra esperanza de que seamos librados de este presente siglo malo is the glorious appearing of Christ. es la manifestación gloriosa de Jesucristo. Compare this with Matthew 28:20, Comparémoslo con Mateo 28:20, teaching them to observe all that I commanded you, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. and lo, I am with you always, even to the end of the age. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesus promises to be spiritually present with his people Así que Jesucristo promete estar espiritualmente presente con los suyos to the consummation of the age, hasta el fin del siglo, because at the consummation of the age he returns. porque al final del siglo Él regresa. And so we may quote John 6:39 here. Y aquí vamos a citar a Juan 6:39. And this is the will of him who sent me, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, that of all that he has given me I lose nothing, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, but raise it up on the last day. sino que lo resucite en el día postrero. The last day of this age El día postrero, o sea, el último día de este siglo,
is the day of Christ's second coming and the resurrection, es el día de la segunda venida de Cristo y de la resurrección, and thus it is the first day of the age to come. y por lo tanto es el primer día del siglo venidero. Here then are three plain truths about this age and the age to come. Por lo tanto, aquí hay tres verdades llanas sobre este siglo y el siglo venidero. Taken together, they exhaust all time. Así que si las sumamos, abarcan todo el tiempo existente. There is no period between or beside this age and the age to come. No hay ningún periodo existente entre este siglo y el siglo venidero. And this age and the age to come are qualitatively different states of human existence. Y este siglo y el siglo venidero son estados cualitativamente diferentes And qualitatively different periods in the history of the world. y periodos cualitativamente diferentes en la historia del mundo. Luke 20 shows the clearest contrast between them. Lucas 20 nos muestra de los contrastes más claros entre ambos. And the third proposition was this: Y la tercera proposición fue: this age and the age to come are divided by the judgment of the wicked and the resurrection of the righteous. este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio de los impíos y la resurrección de los justos. These events conclude this age and inaugurate the age to come. Estos eventos concluyen este siglo e inauguran inmediatamente el siglo venidero. Now these three truths have enormous practical application. Y estas tres proposiciones tienen aplicación práctica enorme. And the three practical observations suggested by these truths may be summarized in three words. Y podemos resumirlas con tres palabras, las aplicaciones prácticas. The first word is simplicity. La primera palabra resumen es simplicidad. What could be simpler than this system? ¿Qué sistema puede ser más simple que este? Not 21 dispensations, No son 21 dispensaciones, not 12 ages, no son 12 siglos, not 10 eras, ni 10 eras, not 7 dispensations, no son 7 dispensaciones, only 2 ages. solo 2 siglos. There could not be a simpler eschatology, No, es imposible que haya una escatología más simple. but this is the eschatology of the Bible. Y lo grande de todo es que esta es la escatología de la Biblia. So Christians need not fear that biblical eschatology is too complicated Así for que them. los cristianos no tienen que tenerle miedo a la escatología de que es muy complicada. There are only 2 ages, Solo hay 2 épocas, one temporal and natural, the other eternal and supernatural, una temporal y natural, otra eterna y sobrenatural. separated by the second coming and resurrection. Separadas estas por la segunda venida y la resurrección. If one knows this, Si uno conoce esto, one knows much more than most prophetic teachers. uno conoce más que la mayoría de los maestros de las profecías. Men have made eschatology difficult, Son los hombres los que han complicado la escatología, not God. no Dios. Now, of course, there are difficulties of detail that remain. Obviamente hay dificultades en algunos detalles. Nevertheless, the basic scheme of the Bible is not obscured by these details. Aún así, esos detalles no oscurecen en nada la estructura básica que hallamos en las Escrituras. We have before us the floor plan of Bible prophecy. Este es el plano del fundamento de la escatología o de la profecía bíblica. All the furniture of Daniel and Revelation must fit into one of these 2 rooms. Todos los muebles que encontramos en Daniel y en Apocalipsis tienen que entrar en uno de estas 2 habitaciones. So the Bible teaches a very clear and simple scheme. Así que la Biblia enseña realmente un esquema claro y sencillo. Perhaps the problem is that it's too clear and simple for proud men. Tal vez el problema es que es demasiado sencillo para los hombres orgullosos, Too humble for sophisticated men. demasiado humilde para los sofisticados. Here in the basic scheme of the 2 ages, there's a comprehensive system of prophecy. Aquí en el esquema de los 2 siglos hay un sistema comprensivo de profecía.
The first word is simplicity. Así que la primera aplicación es simplicidad. The second word is similarity. La segunda es similaridad. Here I want to ask a question. Aquí quiero hacer una pregunta. In our study of the different systems of eschatology, En nuestro estudio de los diferentes sistemas escatológicos held by different Christians during the history of the church, creídos por diferentes cristianos a través de la historia de la iglesia, we saw several different views. vimos varios puntos de vista. All of these views we discovered could be categorized as either premillennial or postmillennial. Y todos estos puntos de vista se pueden categorizar como premileniales o postmileniales. In all of them, Christ either comes back before the millennium or after the millennium. Y en las cuatro, Cristo viene o antes del milenio o después del milenio. We could categorize them by their relationship to the return of Christ. Y podemos categorizarlas, los diferentes puntos de vista con relación a la venida de Cristo. If a given view said Christ came back before the millennium of Revelation 20, Si uno es que Cristo viene antes del milenio de Apocalipsis 20, we categorize that view as premillennial. le llamamos premilenial. If a given view said that Christ comes back after that millennium of Revelation 20, Si una posición declara que Cristo viene después del milenio de Apocalipsis 20, we said that it was postmillennial. decimos que es postmilenial. So, paradoxically, both amillennialism and postmillennialism are in one sense postmillennial. Así que de una manera paradoja, en realidad el amilenialismo y el postmilenialismo se pueden llamar los dos postmilenialismos. While both dispensational and historic premillennialism are premillennial. Y los premilenialismos dispensacionalistas e históricos ambos son premilenialistas. So there have been basically two kinds of Christian eschatology. Así que en términos sencillos solo existen dos tipos de escatología cristiana: Premillennial and postmillennial. premilenial y postmilenial. Now the question before us is very simple. Ahora la pregunta es muy sencilla. To which of these two kinds of eschatology is the basic scheme of the two ages similar? ¿A cuáles de estas posiciones escatológicas se parece más este esquema sencillo? With which of these two views is it consistent? ¿Con cuál de estas dos posiciones es más consistente? Well, the essence of premillennialism is that there's a 1,000-year earthly reign of Christ after his second coming and before the eternal state. Bueno, la esencia del premilenialismo es que después de la segunda venida de Cristo hay un periodo de 1000 años y después el estado eterno. According to every form of premillennialism, this is the interpretation of Revelation 20. Según y de acuerdo a todas las formas que puede tomar el premilenialismo, esta es la interpretación que se le da a Apocalipsis 20. So every premillennial interpretation of that passage Así que toda interpretación premilenial del pasaje teaches that unresurrected and evil men inhabit the millennium, enseñan que hombres no resucitados, hombres malvados, viven en el milenio, along with the resurrected sons of God. al mismo tiempo que los hombres resucitados de Dios. Is the biblical doctrine of the two ages consistent with such a view? Ahora decimos, ¿la doctrina bíblica de los dos siglos es consistente con tal punto de vista? The clear answer is no. Obviamente no. The doctrine of the two ages confronts premillennialism with an impossible dilemma. La doctrina de los dos siglos confronta el premilenialismo con una pregunta. Where will premillennialism put the millennium within the scheme of the two ages? En el esquema de los dos siglos, ¿dónde meten los premilenialistas el milenio? Shall it put it in this age, ¿En este siglo or shall it put it in the age to come? o en el siglo venidero? Because there is no other age in which to put it. Porque no existe otro tiempo donde meterlo. If it puts it in this age, Si lo ponen en este siglo,
then it is no longer premillennial ya no es premilenial, because Christ is yet to come. porque Cristo no viene hasta el final de este siglo. And so it is no longer premillennialism, but postmillennialism. Y ya automáticamente deja de ser premilenialismo y pasa a ser postmilenialismo. So it seems that premillennialists must put their millennium in the age to come. Por lo tanto, obviamente los premilenialistas tienen que poner el milenio en el siglo venidero. But again, this is impossible Pero es también imposible, because in the age to come there are only resurrected men who are sons of God. porque en el siglo venidero solo existen hombres resucitados, hijos de Dios. There are only the sons of God shining forth in the glory of their Father. Solamente hijos de Dios que brillan en la gloria del Padre. The field has been cleared by harvest of all the wicked. Todos los malvados han sido desarraigados del campo. And this by Christ's second coming. Y todo por la segunda venida de Cristo. And so premillennialism cannot put their millennium in the age to come either. Así que el premilenialismo no puede poner el milenio en el siglo venidero. Because in the millennium, good and evil men dwell together. Porque en el milenio las escrituras nos enseñan que hay buenos y malos They dwell together in the world. que viven juntos en el mundo. And there are no other options. Y ya no se acabaron las opciones. There are no other ages besides this age and the age to come. No hay más siglos, es el presente o el venidero. There is no period before this age. No hay ningún periodo antes de este siglo. No period between this age and the age to come. No hay periodo entre este siglo y el siglo venidero. No period after the age to Ni come. tampoco hay un periodo después del siglo venidero. And since this is the case, Y como este es el caso, premillennialism is inconsistent with the Bible's own scheme. el premilenialismo entonces es inconsistente con el esquema bíblico. It is inconsistent with the doctrine of the two ages. Por lo tanto, es inconsistente con la doctrina de los dos siglos. Now, I love premillennialists, Yo amo a los premilenialistas, and I don't feel angry at them. ni me siento disgustado con ellos. But I must frankly tell you Pero francamente debo decirles, that I think one reason for all the confusion about prophecy creo que una de las razones por la cual hay tanta confusión con relación a la profecía is that premillennialism itself is very confusing es que el premilenialismo en sí es muy confuso. when you try to fit it into the plainest teaching of the Bible. Si uno se esfuerza en tratar de encajarlo con las enseñanzas bíblicas. But one more word, Pero una palabra adicional, supernaturalism. sobrenaturalismo. Biblical eschatology involves an emphatic supernaturalism. La escatología bíblica es enfática en la presencia sobrenatural. No gradual process can bring the fulfillment for which the Bible teaches us to hope. Ningún proceso gradual puede culminar en el siglo venidero. The theory of evolution is of no help. La teoría de evolución aquí no ayuda en nada. There can be no evolution into the age to come. No puede haber una evolución hasta que lleguemos al siglo venidero. There is no natural or material explanation for the glory that shall be revealed. No hay una explicación natural para la gloria que ha de ser revelada. Even the improvements in men and in the world wrought by the gospel Aún las mejorías y los avances tecnológicos que los hombres pueden alcanzar no pueden explicar ese cambio. can bring the age to come. Ninguna de estas cosas pueden traer el siglo venidero. The preaching of the Word of God will never by itself transform men into the glory of the resurrection. La predicación de la palabra de Dios por sí sola nunca podrá transformar a los hombres en hombres resucitados. The field may ripen forever, El campo puede madurarse para siempre, but it will not by itself bring harvest. pero por sí solo no se va a cosechar. For this the harvester must come. Para que se coseche tiene que venir el que cosecha. And so biblical hope is and must be frankly supernatural. Por lo tanto, la esperanza bíblica debe ser y es sobrenatural. Only almighty, divine, and supernatural intervention Solo la intervención todopoderosa y sobrenatural can ever bring about the glory of the age to come.
puede introducirnos a la gloria del siglo venidero. And this is the Christian hope. Y esta es la esperanza cristiana. Amen. Amén. Do we have time for questions? Tenemos tiempo para todas las preguntas que quieran. Sí. Allá el pastor Méndez, ¿quién tiene el micrófono? Mi pregunta no es sobrenatural, es sencilla. Hacer I only una take referencia. supernatural questions. Dice que él solo responde a preguntas sobrenaturales. Una de las proposiciones, la última, la proposición 3, que hablaba de que este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio de los impíos, la resurrección de los justos. La pregunta mía es, si ambos eventos, esos que se refieren ahí, suceden en la segunda venida de Cristo, ¿hay algún error o alguna imprecisión en decir que este siglo y el siglo venidero están divididos por la segunda venida de Cristo? I'm not sure I understand the question. In other words, instead of saying judgment and resurrection, could it be just substituted by the second coming? If I understand your question, Pastor Mendez, I don't mean to distinguish in time between the judgment of the wicked, the resurrection of the righteous, and the second coming of Christ. Si entiendo la pregunta, no estoy haciendo una distinción de que el juicio y la resurrección va a suceder en un momento diferente a la segunda venida. For my purposes here, they're practically simultaneous. Para el propósito que estamos estudiando en este preciso instante, son simultáneos. Well, they all happen at the same time. Las tres suceden en el mismo tiempo. So that great event is a complex event, Así que ese gran evento es un evento complejo. but the coming of Christ, the judgment of the wicked, and the resurrection of the righteous cannot be separated. Pero la venida de Cristo, el juicio de los impíos o de los malvados y la resurrección de los justos no pueden separarse. So there's still a clear dividing line between the two ages. Y por lo tanto, estos sirven, este conjunto sirve como la línea divisora. Did I answer your question? ¿Contesté la pregunta? ¿Sí o no? Ok. Mi pregunta va referente al movimiento premilenialista, donde ellos dicen, la opinión de este movimiento es que estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Entonces el tiempo de la iglesia, según lo que yo pude leer o investigar, se termina con el levantamiento de la iglesia, dando así comienzo entonces a lo que se conoce como el tiempo de la tribulación o gran tribulación. Y luego entonces este tiempo de tribulación, gran tribulación, termina con la guerra del Armagedón en el valle de Megiddo. Entonces, según Apocalipsis capítulo 20, dice que Satanás será atado por 1000 años. Y luego entonces, este será desatado para engañar entonces, si es posible, hasta los escogidos. Entonces yo quiero que me explique qué concepto él tiene sobre esa teoría, que traiga un poco más de luz en cuanto a lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 4. Thank you for that question. Later in the week, I will devote 3 lectures to it. So Gracias I por- will defer the question till then. Gracias por la pregunta, pero durante este módulo se le van a dedicar 3 horas a esa pregunta, o sea que ahora no la vamos a contestar. Aquí
Más de una vez, él enfatizó el hecho de que la escatología bíblica enfatiza la intervención sobrenatural. Y abajo en la última gráfica vimos como que no es un proceso de evolución, es porque hay alguna postura que hable acerca de que hay una transformación, un proceso de mejora o de evolución hasta llegar a aquel siglo. Yes, there is. Sí lo hay, At least to some degree, por lo menos en cierto grado. postmillennialism teaches El postmilenialismo enseña that by the preaching of the gospel que por la predicación del Evangelio or the keeping of the law of God, o por la obediencia de la ley de Dios, the millennial state can be achieved. podemos, vamos a decir, lograr que llegue el estado milenial. But I don't mean to imply Pero no estoy implicando con esto that they are not supernaturalist, que no creen en ninguna intervención sobrenatural, but they do think that the great golden age of righteousness and peace, pero sí creen que la edad dorada de justicia y paz, wealth and prosperity, de prosperidad y abundancia, which the Bible calls the millennium, lo cual la Biblia le llama el milenio, can be brought about by gradual means. puede ser provocado por medios progresivos o graduales. Evangelical postmillennialists, however, Ahora, los postmilenialistas evangélicos certainly believe that only God can bring the resurrection in the age to come. que ciertamente solo Dios puede causar la resurrección y la introducción al siglo venidero. My purpose was to exclude every kind of liberalism, primarily. El propósito principal al mencionar el sobrenaturalismo es excluir todo tipo de liberalismo que tiende a espiritualizar la cosa y a naturalizarla de que no haya intervención divina And to fix our hope clearly on the power of God. y enfatizar que nuestra esperanza es el poder de Dios. Bien, la palabra de Dios nos enseña que en Mateo 25:46, hablando de el destino de los escogidos de Dios y de aquellos que van a condenación, dice, e irán estos, o sea, los que no son escogidos, al castigo eterno y los justos a vida eterna. Viendo el esquema que tenemos acá en la página 9, en el de abajo donde vemos cosecha, vemos solo el trigo y los hijos del reino. Abajo, condición de la glorificada, brillando como el sol, refiriéndose solamente a los hijos de Dios. ¿Dónde ponemos aquí? ¿Dónde ponemos a los que van a condenación eterna? Well, that's an excellent question. Do you remember when I emphasized that the word aion is a word that conveys both time and space? Es una pregunta excelente y recordarán que cuando hablamos de la palabra aion, que implica tiempo y espacio, It speaks of both a world and an age. habla tanto de un mundo como de un tiempo. There are only sons of God in a resurrected condition in the world age to come. Solamente hay hijos de Dios en condición resucitada en el siglo venidero. So my answer is that the lake of fire is someplace else, Así que la respuesta es que el lago de fuego es otro lugar, outside this world, fuera de este mundo, because this world will be redeemed and belong to Christ. porque este mundo será redimido y pertenecerá a Cristo, And only righteous men will inhabit it. y solo los justos lo habitarán.
So the age to come isn't everywhere in the future time, Así que el siglo venidero no es todo el espacio But all- del tiempo venidero, but only the age in this world that has been redeemed. sino que el siglo venidero es todo el tiempo, pero solo en este mundo. Comprende? ¿Comprende? Cuando se hablaba en el primer punto sobre que la era presente y la era por venir incluyen todo el tiempo, según, si no entendí mal, se dijo que la era presente comenzó desde el principio del tiempo. Mi pregunta es, si la Biblia llama a este siglo el presente siglo malo, ¿no se podría decir que el presente siglo malo comenzó con la caída? See, I guess one I don't want to choose because the Bible contains two distinctions and they kind of go together. No, yo no quiero escoger porque la Biblia contiene dos distinciones y como que las distinciones andan juntas. I'll see if I can explain this. Voy a tratar de explicarlo. There are two contrasts. Hay dos contrastes. There is the contrast between the original Adamic order El contraste entre el orden original adánico, podríamos llamarlo, but even in the original Adamic order, and even if Adam had not fallen, pero aún en el orden original de Adán, aún si Adán no hubiese caído, there would have been a contrast between the natural order and the supernatural order, existiera un contraste entre el orden natural y el orden sobrenatural, between the natural and the spiritual. entre lo natural y lo espiritual. And so there would have been eschatology, Así que hubiese existido escatología and in a sense there would have been this age and the age to come. y en cierto sentido aún seguiría existiendo el presente siglo y el siglo venidero, But without sin. sin pecado. But now this is complicated by the fall. Claro, la caída complica los asuntos. The natural order is fallen El orden natural es caído and now redeemed by Christ. y ahora redimido por Cristo. And so, and that involves a process in eschatology too. Y esto también tiene su proceso y su escatología. So now this age is evil and the age to come is righteous. Por lo tanto, le agrega al esquema que este siglo es, además de natural, es malo y el próximo es bueno. This is why I prefer to say that this age began Por eso yo prefiero decir que este siglo inició with the complex of the creation and fall. con el complejo de la creación y la caída. But it's a good question and I understand why you would ask it. Es una buena pregunta y entiendo por qué la has traído.
esto no es una pregunta, sino un atrevimiento. Después de haber escuchado esto, pienso que hay una cuarta S de aplicación. No solamente puede ser resumida en simplicidad, similaridad y supernaturalismo, sino en singularidad. Porque pienso que, entendiendo las verdades que se han plasmado hoy, esta es la época singular en que debemos predicar el Evangelio. Y siendo consistente en que la escatología permea toda la Biblia, entonces la escatología nos debe mover a predicar más el Evangelio ahora. Amen. I'm impressed both by your application Me impresiona tu aplicación and agree with it, y estoy de acuerdo con ella. but I'm also impressed by your skill at English alliteration. Pero también por tu habilidad de agregar una S más también. Preguntas. Preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, Luis. La pregunta es que él ha implicado como que los resucitados solo son los buenos y que los injustos no van a ser resucitados en cuerpo. ¿Es eso así? It seems to me that you have implied that the resurrected are only the just, while the unjust not have a body. That's a great question. Here's why I normally speak of the resurrection of the just and say little about the resurrection of the wicked. Es una buena pregunta y por eso es que hablo poco. Por eso es que hablo sobre la resurrección de los justos y poco sobre la resurrección de los malvados. The Bible makes very clear that the wicked are resurrected. Las escrituras hablan con claridad de que los malos también serán resucitados. Daniel 12, Daniel 12, John 5, Juan 5, Acts 24. I think. Hechos creo que 24. Anyway, those are three explicit passages that teach the resurrected, the wicked. Esos son 4 pasajes que explícitamente enseñan la resurrección también de los malvados. So why do I not speak? Why do I speak only of the resurrection of the righteous? ¿Por qué solo hablo entonces de la resurrección de los justos? Because usually I'm speaking of the resurrection in the context of salvation. Porque usualmente estoy hablando de la resurrección en el contexto de salvación. For the righteous, the resurrection is part of their salvation. Para el justo la resurrección es parte de su salvación. And what is a resurrection? ¿Y qué es la resurrección? It is a resurrection to life. Una resurrección a la vida. Well, you see, the resurrection of the wicked is not a resurrection to life in the real sense. Verán que la resurrección de los malvados no es una resurrección a la vida en realidad, In a sense, it is a resurrection to death sino que una resurrección a la muerte, and to judgment. al juicio. And so, though the resurrection of the wicked and the righteous occur at the same time, Y aunque ocurren la resurrección de los justos y de los injustos al mismo tiempo, they are entirely different. son totalmente diferentes. And the Bible lays much more emphasis on the resurrection of the righteous Y la Biblia enfatiza mucho más la resurrección de los justos, because of its teaching about salvation porque por su relación directa a la salvación, than it does on the odd resurrection of the wicked. que sobre la extraña resurrección de los malvados. Comprende? La pregunta mía está relacionada con el asunto de el siglo y el siglo venidero y la palabra aion, que conlleva los dos sentidos o las dos dimensiones del espacio y del tiempo. Y es que el siglo venidero, ese aion, donde solo habitarán los cristianos o los hijos de Dios, se mencionó de que los impíos no van a vivir en ese lugar. Entonces, debe uno asumir, o quizás no, que hay otro aion donde van a estar viviendo para muerte los impíos. Wicked will be living unto death. ¿Habla la Biblia de ese aion? The Bible speaks of Una pregunta. place time.
Y segundo, si la Biblia no habla de ese aión, es posible que ahora mismo haya otro aión al mismo tiempo que nosotros, Another aeon also now. que la Biblia no menciona. The Bible does not speak. Normally, the Bible speaks of the place of the wicked in the coming age in very dark language. Normalmente las escrituras utilizan un lenguaje bastante oscuro para referirse al lugar donde estarán los malvados en el tiempo venidero. It speaks of the wicked being shut out, Dice que los malvados estarán apartados or of the door being shut. o que la puerta estará cerrada. It speaks of outer darkness, Habla de una oscuridad o de unas tinieblas externas language like that. y de lenguaje así. So there is a time in the future Así que hay un tiempo futuro and a place where the wicked are punished. y un lugar donde los malvados son castigados. But it is not in the future world age of this world. It is not in the future world age. Pero Of no, the world. no es en el futuro mundo, tiempo, en el futuro siglo venidero. This world was created for Christ. Este mundo fue creado para Cristo, It was created by Christ, creado por Cristo, and He is the heir of all things, y es el heredero de todas las cosas, and it will belong to Him, y le pertenecerá and it will be perfect. y será perfecto.